Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos nuevamente, Señor, venir a presentar el mensaje que salva, que sana y que da vida abundante y vida eterna, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 30 al 40, le preguntaron al Señor sobre el precioso mandamiento. Y este mandamiento, el Señor Jesús lo explica. Cuando así lo explica, entonces los fariseos, oyendo que había callado a los saduceos, se juntaron a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó solamente por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estaremos estudiando el tema el amor a Dios. ¿Qué indica esto? Que el Señor, Él manifestó su amor, muy grande amor, para enseñarnos qué es lo más importante en la vida. Tan grande amor, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. El Señor nos enseña con su propio ejemplo cuál es el primero y más grande mandamiento de todos. Porque concluye el Señor diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiere decir que el amor a Dios debe ser lo primero para todo ser humano. Antes que a padre, que hijos, que mujer, que propiedades, y aún superior a nuestra propia vida. Nada ni nadie debe tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Allí la escritura de Lucas, capítulo 14. Mire lo que dice allí en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Y mire la palabra del Señor en el versículo 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tan importante es hablar acerca del amor a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él dio su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por esa razón, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque estábamos en pecado y éramos pecadores, por esa razón, porque Él nos amó primero, dice y escribe el apóstol Juan. El capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 10, dice la Escritura, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia. Tanto así nos amó el Señor y nos ama, para enseñarnos de la misma manera que el amor de Dios debe ser correspondido por nosotros los seres humanos hacia Dios. Por eso le hemos titulado al mensaje El amor a Dios. Las bendiciones que Dios nos ha dado a los seres humanos, la salvación, el perdón de nuestros pecados, y todos nuestros pecados los arrojó a lo más profundo de la mar para jamás acordarse de ellos. Tanto así nos amó y nos ama el Señor, para darnos salvación, para darnos sanidad. ¿Cuántas veces nos hemos visto enfermos, desahuciados de la ciencia médica, sin remedio? Hemos clamado al Señor, le hemos buscado, hemos implorado su misericordia para un milagro de sanidad. Y el Señor Jesucristo ha extendido su mano sanadora sobre nosotros. Nos dio liberación. Estábamos oprimidos del diablo. Éramos esclavos de los vicios, de brujería, de hechicería, de adivinación, y nos dio libertad. Porque en realidad cuando Él vino, dice, vosotros seréis libres. Somos libres. Nos dio liberación. Nos dio vida abundante. El día que el Señor nos trajo a su camino, oh, qué hermoso traer la paz en un hogar donde había destrucción, donde había maldición. En una familia donde nos seguían las maldiciones generacionales. Y buscamos el remedio en diferentes partes y no lo encontramos. Pero Jesucristo vino y nos dio vida abundante y nos ha ofrecido vida eterna. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Por tal motivo, Él nos enseña que debemos amarlo. Debemos corresponderle ese amor a nuestro Dios. Porque el Señor nos trajo de lo más horrible de esta tierra. Pero mire usted qué privilegio. Juan capítulo 1, versículo 11 y 13. Escribe el apóstol Juan: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estábamos perdidos,
sin Dios y sin esperanza. El pueblo gentil no teníamos parte en la salvación, pero el hecho de que el pueblo judío lo rechazó, cerró su corazón para Jesús, el Mesías, el Salvador, nos abrió una puerta de salvación para toda la raza humana. Con el hecho de creer en su nombre, recibir su palabra, recibir el Evangelio, nos adoptó. Fuimos adoptados hijos de Dios. Y no fuimos engendrados de carne y de sangre, sino por el Espíritu Santo, por su palabra, por el Evangelio. Por lo siguiente, nosotros debemos darle al Maestro, debemos darle lo mejor, no cualquier cosa. Darle lo mejor al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 43 y 44, nos narra la historia de una viuda que fue a llevar sus ofrendas al templo. Todos los religiosos también traían sus ofrendas, quizás en ofrendas monetarias, en monedas, en costales, y los vaciaban allí en el arca de la ofrenda. Pero allí vino una viuda que llevó su ofrenda y le dio al Maestro lo mejor, todo su sustento, 2 blancas. Y Jesús no se detuvo. Él sabía que tanto había dado la viuda. Y él sabía tanto que tanto los religiosos traían de ofrendas y la depositaban allí en el arca. Y Jesús dice, esta viuda ha dado más que todos vosotros, les dijo a los religiosos, porque esta viuda trajo todo su sustento, lo dio todo, dio lo mejor al Maestro. Y ustedes han traído lo que les sobra. ¿Acaso el Señor no sabía eso? Seguro. Conocía los corazones de los religiosos de su tiempo. Y esto, el Señor tuvo que hacer énfasis acerca del amor a Dios. Dale lo mejor al Maestro. No es la cantidad lo que traes a la ofrenda, es la calidad de lo que traes y le ofreces al Señor. La Escritura en Lucas capítulo 7, verso 37 al 48, nos narra la historia de una mujer que era pecadora. Era pecadora en la casa de aquel fariseo que invitó al Señor. Pero cuando esta pecadora se dio cuenta que iba a estar en la casa del fariseo,
Yo creo que ella buscó la manera de hacer una compra especial porque quería traerle al maestro lo mejor. ¿Quién era esta mujer? Dice que era una mujer pecadora. Y cuando vino y trajo un perfume de gran precio, se lo derramó al Señor y besó sus pies. El fariseo comenzó a pensar en su mente: si este fuera maestro y supiera quién es esta mujer que era pecadora. Seguro, sí era pecadora. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer, según por lo visto de esta historia de Lucas 7:37 al 48, ha de haber sido aquella mujer que vino la multitud para apedrearla y matarla porque la habían encontrado violando la ley. Y vinieron y le dijeron al maestro: hemos traído a esta mujer porque la hemos encontrado en el hecho, violado la ley. Y la ley nos dice que el que cometiere este pecado muera. Y venían a apedrearla para matarla. Y le dijeron: ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú, maestro? Esperaban que él fuera cómplice y violara también la ley. Pero el Señor les dijo: el que sea inocente, arroje la primer piedra. Y luego se arrodilló, se sentó y comenzó a escribir en la tierra. Y mientras estaba escribiendo en la tierra, dice que toda la multitud, desde el mayor hasta el menor, hasta el más pequeño, comenzaron a retirarse cuando el Señor Jesús les dijo: el que se siente libre de pecado, arroje la primer piedra. Allí estaba, quizás, el que cometió pecado con aquella mujer. ¿Y cuántos pecadores estaban allí? Al grado que no pudieron soportar el mensaje que el Señor les dio. ¿Qué estaba escribiendo Jesús allí en la tierra? Yo creo que estaba escribiendo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué estaba escribiendo? Y cuando se enderezó y vio que todos se habían ido, le pregunta el Señor a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Dijo: todos se han ido. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ve en paz, mas no peques más. Esta mujer que vino a la casa del fariseo estaba agradecida porque Jesús se había compadecido de ella y le ofreció lo mejor, un perfume de gran precio. Le dio lo mejor al maestro. Capítulo 12 de Juan, versículo 3. Dice la Escritura: María de Betania le ofreció a Jesús un perfume de gran precio. ¿Por qué razón? Ella había sido testiga del amor de Dios, del amor del Señor. El milagro que Dios había hecho. El milagro de resurrección que había efectuado en su hermano Lázaro.
que ya era de 4 días, ya día. Y el Señor Jesucristo vino y lo levantó de la tumba. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Esa mujer le ofreció lo mejor al Maestro. Este es el amor a Dios. Amigo, hermano, ofrezcámosle a Dios. Ofrezcámosle al Señor lo mejor. Da lo mejor al Maestro. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Señor Jesús, ten misericordia de las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido y bautiza en el Espíritu Santo. Estimado amigo, te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama. Y te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama. Quiere perdonarte, libertarte, quiere sanarte y quiere hacer un milagro en tu vida y traer bendición y felicidad para ti y para toda tu familia, como dice Lucas el libro de los Hechos capítulo 16, dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te invito cordialmente cada domingo a las 3 de la tarde en el Templo Apostólico Shalom. Tú y toda tu familia estar cordialmente invitados. Los martes a las 6:30 de la tarde tenemos estudio bíblico. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. ¿Tienes una petición? Llámanos. Teléfono 210-364-0913. Estamos cordialmente todos invitados. Trae a tu familia. Alguien se encuentra enfermo, tráelo. Jesucristo quiere salvarte, quiere sanarte. Señor, reprenda toda artritis, alta presión, colesterol, enfermedad del corazón. Jesucristo es nuestro sanador. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi.